Mi nombre es Nayeli Elizabeth Santiago Aparicio y en esta ocasión voy a explicar un código en MATLAB que a partir de un tren de bits ingresados genera la modulación Manchester y Manchester diferencial. Bueno, voy a iniciar explicando la modulación Manchester. Lo primero que hago es pedir un tren de bits y en la variable de bits guardo el tren de bits ingresados. En long guardo la longitud del tren de bits ingresados y su plot es para la parte gráfica. Ubica la gráfica en la ventana y Xlabel le da una etiqueta en X y Ylabel una etiqueta en y este es el título y es para la parte gráfica. Hold on es permite dibujar varias líneas en una misma gráfica. Si no lo pusiera, entonces la línea anterior se eliminaría y pues no quedaría bien. Esta es la línea que pasa en y igual a 0, o sea que pasa, es horizontal a la gráfica. Y bueno, aquí está el código de cómo dibuja la gráfica. Bueno, empieza recorriendo la longitud del tren de bits ingresados y primero pregunta si en posición i, o sea, si el bit en posición i es igual a 1, entonces va a dibujar la figura correspondiente. En este caso, cuando si i es igual a 1, va a dibujar esto. Y de abajo hacia arriba, y si i es igual a 0, va a dibujar de arriba hacia abajo. Entonces, lo que tengo acá es si i es igual a 1, entonces dibuja lo que les acabo de mostrar con esas líneas de código. Bueno, voy a explicar un poco esto. Supongamos que i es igual a 1. Entonces lo que va a dibujar es esto. Por eso, plot sirve para dibujar líneas en una gráfica. Entonces, para indicarle qué línea va a dibujar, aquí, en este ejemplo, aquí tenemos que este es 1. Entonces, va a dibujar esta figura y los parámetros que le paso son los siguientes. Plot, este punto es x1, y1. Este punto es y2, x2, y2. Es esta línea. Entonces, plot le voy a pasar a x1 que va a ser i menos 1. ¿Por qué? Porque aquí estamos en la posición 2, entonces i vale 2 menos 1 va a valer 1. Entonces 1 aquí está en 1 en x. Y esta línea va a valer i menos 0.5. ¿Por qué menos 0.5? Porque hace el cambio a mitad de bit. Entonces, i menos 0.5, que sería 2 menos 0.5, sería 1.5. En y es igual a menos 1, porque aquí está menos 1. Entonces, lo que hace es dibujar esta línea. La siguiente línea la dibuja igual, solo que ahora le cambio los parámetros. Ahora, x1, ¿qué es esto? 1 menos 0.5, ¿por qué? Porque se encuentra aquí en 1.5, o sea, 2 menos 1.5, pero 2 menos 0.5 es igual a 1.5. Igual en x2, y en y va a ir de menos 1 a 1. Y para esta línea, hasta aquí, para esta línea, x, ahora el punto que aquí valía x2, y2, ahora va a ser x1, y1, x2, y2. Entonces le paso el siguiente parámetro. Para x1 va a ser 1 menos i menos 0.5. En este caso i vale 2, entonces 2 menos 0.5 va a ser 1.5. Y el siguiente va a ser en 2, o sea, por eso va a ser en i. Y en y va a ser en 1, 1. Aquí está 1 en y. Y así es como va a dibujar esta figura que va de abajo hacia arriba, que sería en 1. Entonces,
Si I vale 1, entonces va a dibujar la figura que les acabo de explicar. Además, si I es menor a la longitud, o sea, si no se trata del último bit, va a preguntar si la siguiente posición de I es igual a 1, entonces va a dibujar una línea vertical. A ver, esto. Aquí tenemos unos continuos, entonces aquí tiene 1, ¿no? Dibuja el 1. Pero el siguiente bit es 1, entonces vuelve a empezar de abajo hacia arriba, hacia la figura de abajo hacia arriba. Entonces lo que hace en esa línea es dibujar esta línea, unir el 1 anterior con el 1 siguiente, porque en todo caso, si no hubiera puesto esta condición, entonces solo dibujaría esta parte de aquí, esto no estaría, y después esta parte de aquí. Y para eso sirve esa condición. Eso pasa si el bit en posición I es igual a 1. Ahora, si el bit en posición es un 0, o sea, en caso contrario, porque solo son ceros, unos y ceros, entonces dibuja esta figura, porque cuando es igual a 0 va a dibujar esta figura de arriba hacia abajo. El bit va de arriba hacia abajo. Y hace lo mismo. Si es menor a la longitud, es decir, si no se trata del último bit, porque si se trata del último bit, pues ya ocurriría un error. Por eso hay que hacer esa condición. Y además, si el siguiente bit es un 0, vuelve a dibujar una línea vertical, que sería esta línea. Aquí tenemos un ejemplo de 1, este es el 1, este es el 0, este es el 1, y aquí tengo esta figura, de arriba va el bit de arriba hacia abajo. Y lo que hace en esa condición es dibujar esta línea. ¿Por qué? Porque aquí va otro 0 y va de arriba hacia abajo. Entonces, esa sería la lógica para el Manchester. Y ahora voy a explicar la lógica para el Manchester diferencial. Para el Manchester diferencial ocupamos el mismo tren de bits, y esta parte de aquí es para la parte gráfica. Ubica la gráfica, le da un título a la gráfica, y igual ubica la etiqueta de tiempo en el eje de las X, y la etiqueta de amplitud en el eje de las Y. Y esta línea es para dibujar una línea horizontal en Y igual a 0, en la siguiente gráfica. Bueno, aquí no lo mencioné antes, pero aquí plot, pues como les decía, se les dan los parámetros. K indica el color, en este caso es negro, y en el siguiente va a ser un color como rosita. Y line white es el ancho de la línea, y en este caso el ancho sería 1, aquí el ancho es 3. Y green on indica que tiene que ser cuadriculado. Ahora, la lógica me dice aquí, en dibujo igual a 0. Dibujo igual a 0 es una variable que nos va a ayudar o va a servir como un interruptor. A ver, aquí. Si dibujo es igual a 1, va a dibujar esta figura. Si dibujo es igual a 0, va a dibujar esta figura. Pero aquí iniciamos recorriendo el arreglo o la longitud del tren de bits. Entonces, si el tren de bits en posición Y es igual a 1, y si dibujo es igual a 0, ¿por qué se hace esta evaluación solo esto se hace porque solo hay una transición cuando y cada que encuentra un 1, o sea que cada que encuentra un 1 cambia de figura, y cambia ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y si continúan ceros después del 1, entonces van a seguir la misma
la misma figura del bit anterior, o sea, del 1. Por eso, si el tren de bits en posición i es igual a 1, si dibujo es igual a 0, va a cambiar dibujo igual a 1. Si no, es decir, si dibujo es igual a 1, va a cambiar a dibujo igual a 0. Esto es para ir alternando, pues, porque va a ir cambiando cada que encuentre un 1. Si no, si el bit en posición no es igual a 1, o sea, es igual a 0, entonces va a dibujar una línea vertical que indica la presencia de transición al principio del tiempo de bit, porque es un 0, porque se trata de un bit igual a 0. Y va a ir cambiando cada que sea 1. Entonces ahora, si dibujo es igual a 0, entonces va a dibujar esta figura de abajo hacia arriba. Y si dibujo es igual a 1, va a dibujar de arriba hacia abajo. Eso es lo que le indico aquí. Es lo mismo es la misma lógica que lo que le explicaba al principio. Y aquí si dibujo es igual a 0, dibuja la figura que ya les indiqué, y si no, dibuja la otra figura. Y esa sería la lógica para la modulación Manchester diferencial. Ahora voy a ejecutar el código. Vamos a introducir un tren de bits, vamos a introducirlo entre comillas, y voy a introducir el tren de bits en mi ejemplo. Ahora introducimos otro. Y aquí está, lo que les decía. El tren de bits ingresados es 0, inicia en 0, que sería esta figura. Aquí lo indico. En 0 es esta figura. Y en 0, y luego es un 1, que sería la siguiente figura. Luego es un 0, un 1. Después un 0 cambia, y después otro 0 sigue igual. Esa es la línea la que les decía del if, de la condición. Después va el 0, después un 1, baja y vuelve a empezar de arriba hacia abajo para el 1, otra figura de abajo hacia arriba que es el 1, y al final el 0. Para el Manchester diferencial, esta línea, o sea, cuando se trata de un 0, hay que indicarle la presencia de transición al principio del bit, que sería esta línea. Después es un 0. Como encuentra 1, va a cambiar a la siguiente figura, entonces hace esto, y el siguiente es un 0, va a seguir con la misma figura, de arriba hacia abajo, pues un 0, de arriba hacia abajo. Ahora encuentra un 1, va de abajo hacia arriba, el siguiente 1 va de arriba hacia abajo porque cambia. Ahora encuentra un 1 de abajo hacia arriba, vuelve a cambiar, y el siguiente 0 sigue la misma figura que el 1 anterior, en este caso baja y va de abajo hacia arriba. Y es así como funciona el código para generar una modulación Manchester y una modulación Manchester diferencial. También podemos introducir otro tren de bits. Por ejemplo, vamos a volver a ejecutar. Y ahora vamos a introducir un 1, un 0, un 1, 0, 0 y un 1. Ahora el tren de bits ingresados es un 1, que la figura para el 1 es esta, de abajo hacia arriba. Entonces, tenemos un 1, después un 0, que es la figura, después un 1 de abajo hacia arriba, después un 0 de arriba hacia abajo, sube de arriba hacia abajo, después tenemos un 1 de abajo hacia arriba,
y el último 1 de abajo hacia arriba. Para el Manchester diferencial, recordemos que cuando el primer bit en posición es igual a 1, entonces empieza con esta figura. Porque es lo contrario al Manchester diferencial. El Manchester diferencial. Ajá. Entonces, tenemos el 1 de arriba hacia abajo. A continuación es un 0. Va otra vez de arriba hacia abajo. Y el 1 cambia de abajo hacia arriba. Tengo un 0, va a seguir en la misma figura de abajo hacia arriba. El siguiente 0 de abajo hacia arriba. Ahora hay un 1 de arriba hacia abajo. Encuentra un 1 y de abajo hacia arriba, porque cambia cada que encuentra un 1. Y pues es así como funciona el código, y así podemos ingresar cualquier tren de bits y nos generaría su gráfica correspondiente.